Este marzo de 2023 queremos reivindicar las libertades sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Continúan los frenos y se producen retrocesos en nuestras conquistas. El derecho a decidir si llevar o no llevar adelante un embarazo. A tener una vida digna como madres o sin hijos. La libertad para mantener o no relaciones sexuales y de hacerlo fuera o dentro de normas sociales como el matrimonio. Aspiramos a vivir sin temor al rechazo social o el castigo por parte de las autoridades, en España, pero también en El Salvador, en los Estados Unidos, en Polonia o en Marruecos, con quienes nos unen lazos especialmente estrechos debido a la presencia de miles de trabajadoras agrícolas en huelga cada año. Desde un feminismo ecosocial e internacionalista, nos sumamos a las reivindicaciones audibles o silenciosas de las mujeres en todo el mundo. Mi sexualidad, mi decisión. Hoy hablamos de migración laboral y libertades sexuales de las mujeres. Esta jornada de hoy es fruto del trabajo de denuncia y presión que desde el colectivo Mujeres 24H venimos realizando en Huelva desde el año 2018 y de las conversaciones y las colaboraciones y alianzas que hemos ido llevando a cabo con otros grupos de mujeres y feministas a través de las fronteras en países de América Latina y también con Marruecos. Por ello, en el día de hoy, en esta jornada, contamos con la participación de expertas internacionales que nos hablarán de temas como la situación de las libertades sexuales en Marruecos o de la politización de los derechos sexuales y reproductivos en países de América Latina. Saludamos en primer lugar a Latifa Lamarty, quien nos habla desde Marruecos. Gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar en esa mesa hablando de libertades, mujeres y derechos, ¿no? Bueno, yo soy profesora investigadora y mi línea de investigación son los estudios feministas de coloniales y género. He trabajado como experta de género en 2000-2001, cuando el género como concepto era algo desconocido en Marruecos. 23 años después, la situación de la mujer marroquí ha mejorado en algunos aspectos, pero la mentalidad machista no ha cambiado mucho, porque el género como el género primero sigue siendo objeto de confusión y debate y todavía no se ha adoptado como enfoque y como herramienta de análisis y de cambio. De hecho, hablar de las libertades sexuales en Marruecos es muy delicado y muy complicado a la vez, porque sigue siendo un tema tabú, aunque últimamente sí que podemos decir que está presente en el debate intelectual y público sobre las libertades individuales
gracias a las organizaciones asociativas de derechos humanos. Y fue la Asociación Feminista Marroquí por los Derechos Humanos la primera en abordar, digamos, el tema y fomentar este debate. Hemos de saber que el movimiento feminista marroquí es una fuerza de presión y de cambio muy importante, sobre todo en los ámbitos político y público, ¿no? Pues gracias a las movilizaciones de las feministas y de las asociaciones feministas, se abrieron debates importantes que llevaron a grandes cambios. Podemos citar las reformas del Código de la Familia, o lo que se llama el Mudawwana en árabe, en 2004, tras la campaña del millón de firmas. También la reforma del 2014 para acabar con el Código Penal que dejaba libre de cargos, ¿no?, al violador si se casaba con su víctima. La reforma del 2018 que aprobó la ley de violencia contra las mujeres, entre otras reformas. Y hay que decir que el tema de libertades individuales ha empezado a notarse en Marruecos y en muchos países árabes, sobre todo después de la primavera árabe, ¿no? Porque en ese momento crece el interés por cuestiones de la identidad, de la religión y de la cultura. Bueno, hablar de libertades libertades sexuales es un tema que abarca muchos aspectos y muchas cuestiones. Yo en esta intervención voy a limitarme a hablar del aborto y de las relaciones sexuales, porque son los que más debate arman actualmente en nuestra sociedad. Desde un punto de vista jurídico, el aborto se considera un delito y se penaliza con 2 años de cárcel según los artículos 449, 450, 454. Solo se permite si la salud de la mujer está en peligro. Y desde 2015, gracias a la intervención del rey Mohammed VI, se permite también en otros 3 casos, por violación, en el caso de violación, por incesto y malformación fetal. Aunque según el médico, el profesor Shafiq Shraibi, que es activista y fundador de la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino, estas 3 situaciones representan solo un 10% de los casos reales que vivimos en nuestra sociedad. Y incluso en estos casos en los que se permite el aborto, hay que esperar el permiso del juez. Y sabemos que la decisión del aborto no puede esperar. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio también se consideran un delito que se castiga con cárcel de 1 mes a 1 año, según el artículo 490 del Código Penal. Después de la condena de la periodista Hajar Reisun en 2019, por este motivo, por mantener relaciones sexuales fuera de matrimonio por el aborto, surgió inmediatamente el colectivo 490 para poner en cuestión esta ley, ¿no?, la ley 490, y para pedir que se otorgue más libertades religiosas a la gente, porque consideran que la práctica sexual es un derecho humano y que forma parte de las libertades individuales. Este colectivo feminista ha lanzado una campaña nacional bajo el lema No a la cárcel, que verdaderamente ha tenido una gran acogida en las redes sociales y se ha podido recoger firmas tal como se hizo para reformar el Código de la Familia. Con ello, pretenden llevar la discusión al Parlamento para abolir definitivamente esta ley, por lo cual podemos decir que han pasado de una etapa de construcción a otra de reivindicación jurídica. La sociedad marroquí, que ha conocido muchos cambios, ¿no? Nada a ver cómo ha bajado la fecundidad de los 10 hijos por mujer en los años 60, 70, 80 a los 2
ahora, y hay una creciente demanda sexual inexistente antes. Esas leyes no respetan los derechos individuales y se meten en las decisiones y creencias del individuo y en su forma de ser, ¿no? Como ser, su forma de ser como persona libre, responsable de sus decisiones y de sus actos. Son leyes inútiles porque, a pesar de estar ahí, pues el aborto, las relaciones fuera de matrimonio es una realidad. Es decir, que las leyes que normalmente deberían de servir de impedimento, pues no cambian nada. Esas leyes no cambian nada. Cada vez hay más aborto, más relaciones fuera del matrimonio. Según la UNESCO, cada día se da a luz a 153 niños y niñas fruto de relaciones fuera de matrimonio. Total, 8.760 al año, y la mayoría, el destino de la mayoría de esos niños y niñas es la calle. Y la existencia de esas leyes en la legislación marroquí solo obliga a la gente a hacerlo clandestinamente. Y eso es peor porque, por supuesto, eso favorece los abusos y provoca muchos problemas, sobre todo para las mujeres. Si hablamos, por ejemplo, del aborto, no hay estadísticas oficiales porque, claro, es un tema secreto para el gobierno, se hace de forma secreta y clandestina, pero las asociaciones feministas dan cifras alarmantes, estimando que cada día hay entre 600 y 800 operaciones de aborto. Y estas cifras aumentan en ciudades donde encontramos o se potencia más bien el turismo sexual, como Marrakech y Agadir. Por supuesto, un aborto clandestino resulta más costoso y más dañino para la mujer. Las mujeres ricas aquí suelen hacerlo fuera del país, sobre todo en Francia o en España, pero las mujeres vulnerables de clases humildes lo hacen de forma tradicional, con hierbas, o acudiendo a matronas o simples enfermeras, o incluso a mujeres que se dedican a ello sin ningún tipo de formación previa. Y por supuesto se hace en condiciones, en deficientes condiciones sanitarias, no son nada higiénicas, y así la mujer se arriesga su salud e incluso puede arriesgarse su propia vida, lo que aumenta, digamos, el índice de mortalidad en madres, sobre todo en zonas marginales y en el campo. Es importante decir que si hay muchos abortos, o sea que una de las causas principales del aborto aquí en Marruecos se debe a que las mujeres temen ser juzgadas, repudiadas y despreciadas primero por su propio entorno familiar, conservador, y luego por toda la sociedad, una sociedad de escándalo que controla a la mujer y no le perdona nada. Pues cuando la mujer se queda embarazada, la sociedad la culpa a ella, le señala a ella como delincuente, ¿no? O sea que la mujer se ve enfrentada a nivel social a la presión de la familia y de todo su entorno, y a nivel legal a una condena de cárcel, mientras que el hombre queda a salvo de la mirada de la sociedad y de la aplicación de la ley. Por otra parte, nuestras ciudades están llenas de niños y niñas de la calle, que son la mayoría fruto de esos embarazos no deseados. Y eso supone un gran problema social. Eso significa más pobreza, más analfabetismo, más mendigos y mendigas, más paradas y vagos en la sociedad. En cuanto a la ley 490, el colectivo afirma que dificulta la lucha contra la violencia de género, porque las mujeres no se atreven a denunciar ningún tipo de violencia ejercida sobre ellas por sus parejas. Tampoco pueden denunciar una violación si no hay evidencias físicas, porque en ambos casos podrían terminar fácilmente en la cárcel por relación fuera de matrimonio. El último informe del propio Ministerio de Igualdad marroquí nos informa que más de la mitad de las mujeres del país, un 54%,
sufren algún tipo de violencia, y solo un 7% denuncia ante la policía. Por lo cual, la ley 490 dificulta la otra ley 103.13 relativa a la violencia contra las mujeres, que entró en vigor en Marruecos el 12 de septiembre de 2018, después de un debate que duró 5 años. Y de este modo, la ley 490 participa en aumentar la violencia de género en Marruecos. Bien, dicho esto, podemos hablar de una cierta toma de conciencia de la necesidad de hacer reformas urgentes en lo que concierne a esas leyes y buscar soluciones en vez de seguir haciendo caso omiso. Pero, al mismo tiempo, hay una fuerte reticencia, porque claro, es un tema tabú, la sociedad marroquí es de carácter conservador, tiene su cultura, sus creencias, hay muchas personas con la mentalidad cerrada que no aceptan el cambio, por lo cual estamos ante, digamos, dos corrientes o posturas. Por supuesto, como suele ocurrir en todos los debates importantes, ¿no? Hay una postura liberal, moderna, que piensa el sexo como derecho humano y reivindica el cambio, y otra conservadora tradicional que se aferra a sus tradiciones y a sus creencias basadas esencialmente sobre preceptos religiosos. Esta postura piensa el sexo como sinónimo del matrimonio, por lo cual rechaza rotundamente la relación sexual fuera de esta institución considerada como único marco religioso legislativo por una relación sexual sana y protegida. O sea, que hay todo un debate intelectual, pero también social, religioso, muy intenso sobre si el sexo y la libertad relacionada al cuerpo es derecho natural del individuo o tiene que ver más bien con los valores éticos religiosos que tienen que condicionarla y determinarla, ¿no? Y en esta última postura el sexo se considera no es algo del individuo, sino de la sociedad. Queda claro, pues, después de lo dicho, que esas leyes perjudican más a las mujeres que a los hombres, y dentro del colectivo de las mujeres, las más perjudicadas son, por supuesto, las de clases humildes, las campesinas, las analfabetas. Siento decir que en Marruecos todavía se le considera a la mujer una menor de edad, vinculada siempre al hombre y necesitada de un tutor. E incluso cuando ella tiene la custodia de sus hijos y les mantiene, necesita siempre la autorización del padre de los hijos. Verdaderamente las leyes atan a la mujer, la controlan, le dificultan las cosas, mientras que en realidad las leyes están hechas para hacernos la vida más justa y fácil. La sociedad marroquí sigue siendo patriarcal, sigue siendo machista en su mentalidad, se le discrimina a la mujer siempre en nombre de religión, recorriendo a versículos y hadith que sin duda alguna fueron interpretados por hombres machistas, porque en realidad sabemos que el Islam es igualitario, ya que no existe la idea de raza, ni de género, ni de clase. No hay diferencia en cuanto a los derechos, no hay diferencia entre hombres y mujeres, blancos y negros, ricos y pobres. Todos somos hermanos y hermanas con los mismos derechos. O sea que existe la idea de la fraternidad, que es la esencia vivificadora de la comunidad islámica, al-Umma. Y la historia del Islam la han hecho las mujeres, eso hay que decirlo. La primera persona que cree y que se convierta al Islam es una mujer. Permítame citar lo que dijo el escritor francés Marc Heralter en su libro Les femmes de l'Islam, Las mujeres del Islam. La naissance de l'Islam, c'est d'abord l'histoire d'une femme, Khadija, la première épouse du prophète. Traduzco. El nacimiento del Islam es primero la historia de una mujer, Khadija, la primera esposa del profeta. Además, eso es muy importante, que saberlo y decirlo.
En el Islam el ser humano es libre, es responsable de sus actos y decisiones, tanto celestiales como mundanas. Que cada persona asuma su responsabilidad ante Dios y su elección. Se respeta la vida privada del individuo, se respeta su intimidad y se considera haram, es decir, pecado, meterse en su vida y inspeccionarlo. Y es haram justamente para proteger la intimidad de las personas, por lo que es imposible probar una relación sexual fuera de matrimonio si no se inspecciona a la persona. Además, es algo que tiene que ver más bien con la creencia y la fe de las personas. El Islam respeta las creencias de cada uno. Según los valores islámicos, si una mujer, por ejemplo, queda o se queda embarazada fuera de matrimonio por cualquier motivo, pues no la juzgamos ni la denunciamos, sino que la ayudamos de forma discreta a solucionar ese problema. Eso es lo que se llama en el Islam satr, porque solo Dios sabe con qué intención se ha hecho este acto. Si la llevamos a la cárcel, no la llevamos a la cárcel, porque la cárcel va a destruir... perdón, un momento. La batería, por eso necesito batería. Entonces, decía que no la llevamos a la mujer a la cárcel, porque la cárcel va a destruir su vida y la del niño, de la niña que va a nacer. En este caso, la cárcel no es una solución, no sirve para nada. ¿Y qué pasa con los derechos de ese niño y niña fruto de ese embarazo no deseado? ¿Por qué no aplicar el artículo 32 de la... Un momento. Decía que, ¿por qué no aplicar el artículo 32 de la Constitución que dice que el Estado otorga igual protección jurídica y igual consideración a todos los niños y niñas con independencia de la situación familiar? Y el artículo 54 del Código de la Familia, que dice: los deberes de los padres y las madres hacia sus hijos y hijas son asegurar su protección, velar por su salud, establecer y preservar su identidad. Entonces, lo que se debería hacer es la prueba ADN para los niños nacidos fuera del matrimonio y obligar al padre a asumir su responsabilidad y no dejar a ese niño o niña sin padres. Entonces, las leyes que penalizan el aborto y el sexo fuera de matrimonio no responden a las nuevas perspectivas intelectuales, ni a las exigencias sociales, ni a los verdaderos valores islámicos. Es más, el Código Penal marroquí, establecido en 1962, no es más que una versión del Código Penal que lo había dictado el colonizador francés cuando Marruecos estaba todavía colonizado. Es decir, es un código colonial, hecho en contextos y circunstancias muy diferentes de las que existen ahora y con la mentalidad de intenciones coloniales que no saben nada de la verdadera esencia del Islam, creando un Islam fundamentalista que evidentemente le ha convenido perfectamente al orden capitalista, neocolonial, patriarcal dominante hasta el momento. Desgraciadamente, esas leyes no responden a la imagen de un Marruecos libre, abierto, moderado, que cree en los derechos humanos y las libertades individuales, como lo ha demostrado firmando muchos convenios internacionales de derechos humanos. Por lo cual, se hace necesario repensarlas y pensar otras alternativas, porque no queremos mujeres en la cárcel, ni muertes, ni suicidios, ni niños abandonados, ni niñas abandonadas que crecen en la calle mendigando y convirtiéndose en delincuentes. Evidentemente no es eso lo que quiere Marruecos, ni ningún otro país. Si volvemos al aborto, digo, es cuestión de salud, por lo cual es el Código de Salud que debería regularlo, porque la salud prima
y la ley que penaliza el aborto simplemente no respeta la salud reproductiva de las mujeres. No queremos leyes destructoras, sino protectoras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Latifa, por tus explicaciones tan claras. Creo que has podido transmitir un mensaje muy claro y muy directo sobre cuál es la situación de las mujeres en tu país, teniendo en cuenta, valorando los avances, también los frenos que siguen existiendo, las contradicciones dentro de la sociedad marroquí y también, bueno, cómo se ha interpretado y reinterpretado lo que los códigos, las leyes y las normas, tanto religiosas como sociales, jurídicas, de Marruecos, pues como se ha reinterpretado a lo largo pues, de este último siglo, y que todo debe y puede ser cuestionado, puesto en cuestión para el bien de todas las partes. Me ha parecido muy interesante ese énfasis que has hecho sobre la situación en la que quedan los niños y niñas de estas mujeres que son castigadas. Si me permites, yo creo que, dada la situación que vamos con un poco justo de tiempo, yo simplemente te voy a hacer un comentario y me gustaría tener tu apreciación. Esta situación de vulneración y de vulnerabilidad en la que viven las mujeres que se quedan embarazadas fuera del matrimonio, pues la hemos podido observar aquí en Huelva, que es un lugar de acogida o de recepción de miles de trabajadoras marroquíes cada año para la recogida de la fresa. Y el análisis que hemos hecho con un número significativo de mujeres que llegan embarazadas o que son mujeres que tienen hijos como madres solas o repudiadas por sus parejas, es que la llegada a trabajar a Huelva se convierte también en una manera de escapar de no solamente ese castigo jurídico, policial jurídico que pueden recibir, sufrir en su país de origen, en su ciudad de origen, sino también, sino igual o más importante, el castigo social. O sea que la salida al exterior, la emigración, como comentaremos en la segunda parte de la jornada de hoy, hablaremos un poquito más en profundidad de esto, se convierte en una escapatoria, en una salida para estas situaciones individuales que ponen, según ellas, en las conversaciones que hemos mantenido, ponen en vergüenza, en riesgo para ellas y sus hijos, pero también en vergüenza a ellas y a sus familias. Entiendo por la situación. Exacto. Entonces, como muy bien has comentado, a ver si tienes algo que decir a esto, y el análisis me ha parecido muy de acuerdo con los nuestros análisis aquí, como el sistema de explotación capitalista aquí representado por la agroindustria en Huelva aprovecha esa vulnerabilidad de estas mujeres que tienen una situación complicada en sus casas allá. Y el tratamiento de como sujetos menores de edad, ¿no? Esa minoría de edad que se le sobreentiende a la mujer, se convierte como en el elemento fundamental en el que se fundamenta esa explotación económica y también sexual en la que sufren muchas de ellas durante su estadía en los campos de Huelva, y si además deciden quedarse por más tiempo. No sé si te gustaría, Latifa, comentar alguna cosa al respecto. Como... Sí, en efecto, desgraciadamente, como he dicho, la sociedad marroquí es muy machista, ¿no? En su mentalidad, en su educación, desgraciadamente. Todavía educamos en esas representaciones sexistas, ¿no? Esos roles tradicionales. A la mujer no se le perdona nada, la mujer tiene que ser siempre perfecta y la mujer huye más de la cárcel, como ha dicho, huye de la mirada de la sociedad.
porque siempre se le señalan a ella, se le culpan a ella. Y, y por desgracia, ella huye al otro mundo, ¿no? Que a España o a Europa en general, pensando que ahí va a encontrar un mejor mundo, pero desgraciadamente ahí sufre también por racismo, por clasicismo, ¿no? O sea que es verdad que las mujeres sufren, no sufrimos solo por discriminación de sexo, de género, sino también por clase, por otras discriminaciones, ¿no? Es una discriminación múltiple y es una pena, la verdad, sí. Y claro, eso se tiene que cambiar mediante la educación. O sea, que sí, es verdad que en Marruecos las asociaciones feministas han podido cambiar muchas cosas en cuanto a lo que se refiere a lo jurídico, ¿no? Pero a nivel de educación hace falta luchar en ese sentido, ¿m? Porque eso es lo más importante, cambiar las mentalidades. Mientras no se cambie la mentalidad, la mujer seguirá siendo, seguirá sufriendo de esa mirada, de esas discriminaciones múltiples. Muy bien, bueno, pues concordamos con esta idea de cómo las mujeres que son discriminadas y reducidas en sus derechos luego son sujeto de explotación aprovechando esta vulneración de los derechos. Bueno, aquí en algún momento hemos trasladado la idea de que deberían en vez de ser explotadas en los campos de Huelva, deberían de ser posiblemente protegidas por las legislaciones internacionales, en este caso, ¿por qué no pensar en poder ser solicitantes de asilo en España, ¿no? Como en otras ocasiones, con otro tipo de solicitantes por cuestiones de derechos sexuales y de identidades sexuales. Pero bueno, esto es otro tipo de debate que seguramente ahora tendría que producirse con juristas. Y bueno, Latifa, vamos a pasar ahora a otro ámbito geográfico, que es el de Latinoamérica. Gracias, Latifa, por Muchas gracias. que permanezcas con nosotras durante Sí, el resto sí, claro. de esta jornada. Vale. Y voy a invitar a Carmiña Quisbert, socióloga y activista boliviana, ahora desde hace unos años residente en España. Ella nos está hablando desde Gijón, ¿verdad, Carmiña? Sí, hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Carmiña. Bueno, qué bien que la conexión fue amable con nosotras. Tu presentación va a ser sobre la politización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas. O sea, nos vas a dar ahora unas pinceladas bastante gruesas, creo yo, sobre distintos países de la región, que nos va a ayudar también a entender luego el reflejo que esto tiene con las mujeres cuando llegan a España y en la situación en la que se encuentran más unida a las otras discriminaciones, como comentábamos en el caso de las mujeres marroquíes, ¿no? Bueno, gracias, Ángeles. Bueno, gracias a las compañeras y a todas las personas que están conectadas y participando de este espacio. Para mí es una oportunidad poder hablarles de la politización de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina para poder poner en valor el significado de la acción transnacional del movimiento feminista a lo largo de la historia, porque eso nos va a permitir enlazar permanentemente la lucha en contextos situados, con conocimientos parciales, porque evidentemente las regiones tenemos unas diferencias, los sitios de un lugar a otro se mueven de distintas maneras, pero siempre hay aspectos que terminan colocándonos en un bloque que nos han permitido ejercer una incidencia política a lo largo de la historia, que le hemos venido aprendiendo y desarrollando y resignificando constantemente. Y de eso es lo que voy a intentar hacer un resumen. ¿Seguimos?
Sí, a continuación. Sí, continúa. ¿Le das a continuar a la pantalla para poder ver las imágenes? Sí, yo en el estudio, que es un poco de donde es lo que les quiero presentar, enmarqué el análisis de la acción feminista transnacional latinoamericana en relación a las cuestiones de salud y le intenté explicar en relación a ese continuo histórico, ¿no? Y me ayudó mucho a ver esta imagen del relevo, de la posta, de la carrera, del permanente trabajo de acción y de movimiento en el que estamos las mujeres y que no se corta en ningún momento, que pasamos la posta de generación en generación. Las luchas van cambiando de sentido, van cambiando de nombre, se van enunciando de diferentes maneras, pero siguen presentes. El diagnóstico que nos ha hecho Latifa desde Marruecos forma tanto de nuestra realidad en América Latina, y decimos con toda la diversidad que hay, porque ya sabemos que no es lo mismo mirar a contextos urbanos como rurales, no es lo mismo llegar a comunidades amazónicas como a comunidades andinas, que no es lo mismo nada, porque las subordinaciones nos atraviesan a todas las mujeres de diferente manera, pero a pesar de ello existe una historia en común. ¿Seguimos? Entonces, de esa forma vamos a mirar la historia de la lucha de las mujeres para ver cómo conseguimos, porque sí, eso es una conquista, un trabajo del movimiento feminista latinoamericano en su articulación con todos los movimientos en el mundo. Y lo conseguimos de la manera que lo hacemos todos, aquí, ahora y siempre, pensando. Una cosa súper peligrosa para el patriarcado. Pensar ha sido lo que menos nos han permitido. Aprender a escribir, a leer, a reunirnos. Siempre ha sido el miedo y la amenaza constante del sistema patriarcal. Ya se decía que si las mujeres pensaban, incluso podríamos perder nuestra capacidad de reproducción, que era lo que más importaba. Entonces, que nos reunamos, que hablemos, que abramos estos espacios, que empecemos a compartir lo que nos pasa, siempre fue considerado como pues, las cuestiones domésticas, las cuestiones pequeñas, las cuestiones que es para que ellas se distraigan. Y lo hacíamos en cualquier momento, en cualquier sitio. Intercambiábamos experiencias. No éramos actoras pasivas en la escucha, sino éramos actoras que estábamos empezando a decir, pero mira, a mí también me pasa lo mismo, o conozco esta situación. Poníamos de relevo muchas situaciones. Y de esa manera construíamos conocimiento. Ese pensar colectivo nos ayudó a construir pensamiento y nos permitió colocar sobre la mesa que lo que se hacía en esos espacios no formales, porque las mujeres no teníamos capacidad, posibilidades de ir a la escuela en los años 70, 80, eso fue una conquista continua, lo hacíamos donde podíamos. Cuando compartíamos lo que nos pasaba, estábamos desde la academia, se podría decir que estábamos construyendo evidencias empíricas, estábamos reflexionando sobre significados. No solo era un ida y vuelta sobre lo que nos pasaba, sino estábamos haciendo ciencia, pero ciencia desde el sitio desde nos encontrábamos. Ya estábamos cuestionando el enfoque decolonial que ahora ya le ponemos nombre. No lo sabíamos en ese momento, seguramente se enunciaba de otra forma, pero lo estábamos haciendo. Y al intercambiar las experiencias y hacer el recorrido en la construcción del conocimiento, nuestras historias dejaron de ser cuestiones personales, cuestiones íntimas, cuestiones de las cuales no había que hablar. Eran experiencias que terminaron siendo políticas, como ya sabemos, lo menciona en su libro Kate Milley con la política sexual. No eran personales porque estaban totalmente condicionadas. No eran personales, no eran experiencias de una u otra persona, no eran experiencias de un individuo, porque estaban condicionadas por una moral, por una cultura dominante, y estaban condicionadas, por otro lado, por las leyes, por los marcos jurídicos que estaban establecidos en relación al aborto, al divorcio, a la separación, a la censura, a la situación de trabajo,
al origen étnico o a las cuestiones religiosas. Esas condiciones estaban afectando directamente a esas experiencias y por lo cual esas experiencias eran experiencias políticas, no son una cuestión personal. Las vivimos y las sentimos de distintas maneras en lo personal, pero las tenemos que colocar en el escenario político. Así llegamos a la construcción del conocimiento. ¿Seguimos? Y en esto de aprendimos a historizar la experiencia, nos preguntábamos o lo conseguimos buscando una explicación. No nos valía decir, identificar los problemas como tal y repetir el discurso oficial. Necesitábamos encontrar explicaciones sobre lo que estaba pasando y esas explicaciones necesitaban otros elementos y el género y el sexo y la sexualidad y todos los enfoques y cuestionar el sistema patriarcal y empezar a revisar y a intercambiar cuestiones que se estaban produciendo en la academia, pero que venían de otras corrientes, nos ayudó a ver esa experiencia, a darle a esa experiencia otro sentido y a construir un nuevo relato sobre lo que estaba pasando. Joan Scott nos puso ese término para poder darle un valor político a la experiencia que estamos comentando. Y esa experiencia en América Latina, tengo que decir que aquí estuve buscando una foto, pero no la encontré. En América Latina, cuando yo empecé en la investigación, descubrí que los clubes de madres, por ejemplo, las promotoras de salud, todas las organizaciones vecinales, las organizaciones barriales, la solidaridad presente y permanente de las mujeres era lo que contribuyó a sacar de la casa todos los problemas hacia afuera. Pero los problemas vistos, y podemos mirarlo en la otra presentación, por favor. Los problemas vistos de diferente manera, los problemas convirtiéndose en necesidad, y esa necesidad buscando tener una interpretación diferente. De esa forma es que se va construyendo el concepto de la salud reproductiva, la salud y la reproducción y la sexualidad. La explicación nos ayudó a darle significado a todos esos problemas que se estaban recogiendo en ese intercambio, en ese hablar, en esa escucha permanente de las mujeres. El problema en principio, desde la mirada patriarcal, pues era el problema de las mujeres. En las mujeres, claro, tener una hija mujer ya en sí era un problema, significaba un dote, significaba que iba a haber más hijos, porque como ya lo dijo Latifa, en América Latina también los embarazos no era un tema de mujer, todos los problemas que tienen que ver, no era un problema de la pareja, era un problema de la mujer, porque quien se te debería cuidar con métodos o sin ellos, o con el método natural que no existe para nada, eran las mujeres. Pero cuando se hablaba de salud en los años 70, y el recorrido con el que trabajo, el recorrido histórico que trabajo para poder encontrarme con el concepto de politización de los derechos, cómo se llega a ello, lo empiezo a trabajar desde los años 70 porque es el momento en que América Latina siempre está mostrando los índices más altos, bueno, América Latina en una situación de pobreza permanente, sistemática debido a la desigualdad presente en nuestros territorios. Y la salud solo estaba vista a partir de la desnutrición, del hambre, pues claro, cuando hay hambre hay desnutrición. Se hablaba de sangrados severos y prolongados, que las mujeres se morían y no sabíamos por qué, pero la mortalidad materna era altísima. Se llegaba a los cánceres de útero, cáncer de ovario, no sabíamos qué era, pero solamente había una mirada médica sobre el asunto, una mirada médica, una mirada sobre la salud a la cual las mujeres no accedían, porque el estado de bienestar en América Latina sigue estando ausente, mucho más en esos años. No hay posibilidades de acceso a una salud pública y gratuita. Y la mortalidad materna siempre estaba relacionada al hijo, ¿no? La madre siempre vista en relación a su capacidad reproductiva y por lo tanto su valor tenía que ver con el número de hijos que tenía. Y ahí encontraba a mujeres jóvenes, muy jóvenes en esa época, que llegábamos a unos índices de natalidad de 8, 10, 12 hijos,
y todas en algún momento habían tenido 8 o 12 o lo que sea de hijos muy jóvenes, muy seguidos, embarazos demasiado frecuentes, y todas habían muertos y vivos. Si tú hablabas con alguien, había tenido 8 vivos y 2 muertos de los que se había enterado, porque los abortos eran espontáneos, eran provocados, estaban ahí, porque evidentemente no había una atención a la salud. Entonces, esa situación, ese diagnóstico con respecto a la salud, pues, al ponerlo, al compartirlo, las mujeres nos dimos cuenta, las mujeres que estaban trabajando y hablando y construyendo pensamiento a partir de sus experiencias, necesitábamos ponerle nombre, ponerle otro significado a lo que estaba pasando. Seguimos, y ahí el panorama, el contexto en el cual se estaba desarrollando y estábamos visibilizando esas situaciones, como por ejemplo la violencia. Las mujeres también morían en los periodos de embarazo, pero morían también por situaciones de violencia machista, que obviamente ahí no se hablaba de violencia machista. Empezamos a hablar de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia machista ahora, ¿no? Pero hablarlo de distinta manera fue todo un reto. Esa situación, ese diagnóstico de nuestros países de embarazos no deseados en mujeres muy jóvenes, esa situación alta de mortalidad, se estaba desarrollando en un contexto entre los 70, 80, 90, oportuno y propicio para la incidencia política, ¿no? Los derechos humanos son un concepto del siglo XX, ¿no? La CEDAW y todo empezó en el 81, ¿no? Y en América Latina estábamos avanzando, terminando de alguna manera mucho más en el cono sur los periodos dictatoriales que nos acompañaron hasta principios de los años 80, finales de los 70, ¿no? En Centroamérica los conflictos continuaron. En 1996, por ejemplo, en Guatemala recién se firmó el acuerdo de paz, pero toda esa recuperación de la democracia que inicia en los años 80 en América Latina dio lugar a una reorganización del tejido social, a una emergencia de nuevos actores políticos y a una posibilidad de reivindicar los derechos en otros espacios, porque lo que se estaba haciendo es disputar el rol del Estado. Y pongo Estado en minúscula porque el Estado siempre ha estado en continua construcción. No es algo dado, no está ausente. Aunque todas las mujeres, los hombres en las comunidades y en los sitios más alejados hemos sentido, y con menos posibilidades, hemos sentido siempre alejado esa figura de nuestra vida cotidiana, no lo es. Es determinante para definir las experiencias justamente que tenemos y la vida que deseamos tener. ¿Seguimos en la otra? Y la politización, cuando se habla de ello, se habla de escenarios de disputa. En esos contextos, 70, 80, 90 y en los actuales, la práctica y el ejercicio, el marco de referencia es el mismo. Siempre hay un escenario de disputa, porque en el tiempo van a haber actores políticos, reivindicaciones y estrategias de acción. Estrategias de acción en esos 3 elementos van a haber en paralelo, de manera continua, se van a presentar diferentes actores. En este escenario, en los 70-80, ya les hablé, los clubes de madres, las asociaciones vecinales, los sindicatos, los partidos políticos empiezan a poder mostrarse porque vienen de un exilio. Las instituciones religiosas, que como tal siempre han tenido un poder preponderante en nuestros países, y surgen con mayor fuerza las organizaciones no gubernamentales, las ONG. ¿Por qué surgen más? ¿Por qué surgen tanto en América Latina? ¿Por qué están presentes? Porque de alguna manera están cubriendo el rol que le compete al Estado. En un inicio con un rol un tanto paternalista, pero más adelante, en la medida que se va reconstruyendo el pensamiento y se van definiendo otras líneas de intereses, pues las organizaciones feministas, en un principio no llamadas feministas, las organizaciones de mujeres, pues se posicionan con fuerza en el terreno para disputar
una nueva interpretación sobre la salud. Y esa nueva interpretación sobre la salud es lo que va a construir el significado de lo que hoy llamamos derechos sexuales y reproductivos. Porque los derechos sexuales y reproductivos se trabajan, se resignifican con una mirada. No hubiera sido posible si al mismo tiempo no se hubieran desarrollado la metodología, la estrategia, el pensamiento, la construcción alrededor del enfoque de género y del enfoque basado en derechos humanos. Lo transnacional fue fundamental para el proceso de incidencia política, y participar, aprovechar la maquinaria del internacionalismo fue clave para poder colocar nuestras luchas en la agenda internacional de los derechos. La otra, para que no me quede ahí. Y ahí, siguiendo con el concepto de politización, es cierto que el movimiento feminista, pero el movimiento feminista es amplio, es diverso, es complejo, siempre lo ha sido, la disputa ha estado presente, siempre han habido temas que en su estrategia nos han dividido. En la violencia todas estamos en contra de la violencia, el cómo resolver esa violencia y qué darle nombre, cómo darle nombre a esa violencia es lo que de alguna manera nos ha dividido. El movimiento feminista está presente, pero para poder ahondar en el análisis de la politización de los derechos sexuales y reproductivos, yo necesitaba recoger la acción colectiva, y la acción colectiva no la podía mirar solamente mirando a esa amplitud inmensa que es el movimiento, sino tenía que encontrar y mapear a las organizaciones de mujeres que estaban trabajando directamente la salud, con el tema de la salud. Y de esa manera es que llego, la siguiente, a una organización latinoamericana que empieza a surgir en los años 80 y que se llama que es la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Y esta organización que venía haciendo un trabajo, estas mujeres, y como dije en un inicio, mujeres que en ese momento, cuando las he entrevistado hace unos 2 años, si nosotros cuando trabajábamos en los barrios, hacíamos talleres, hablábamos con las mujeres en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Guatemala, en los barrios o en las comunidades donde podíamos llegar, no hablábamos de feminismo, no nos enunciábamos como mujeres feministas porque no lo asumíamos así, estábamos interesadas en lo que, estábamos preocupadas por lo que nos estaba pasando y las respuestas que nos daban no eran suficientes y necesitábamos construir nuestros propios argumentos. Y la red como tal, que nace en 1984 en Colombia, que se crea, que deciden constituirse en una red, donde empiezan a participar entre 20, 30, 50, 60 organizaciones, en un escenario donde no hay redes sociales, donde no hay internet, ahora es más fácil conectarnos de un sitio a otro. Todos esos recursos no formaban parte de ese momento, como bien lo sabemos, pero tenían el recurso de la voluntad y el deseo de hacer justicia y demostrar que las injusticias patriarcales, las injusticias de género nos estaban matando. Estaban matando y cada vez a las mujeres más jóvenes y no nos dejaban ejercer nuestros derechos. Y eran contundentes y radicales en su momento, pero esa contundencia y esa radicalidad la sacaron y la desarrollaron desde abajo, en círculo, trabajando y repensando y peleando y discutiendo entre ellas, pero siempre no mirándose solo en su territorio, en su país, Bolivia, Ecuador, Colombia, mirándose en la región y mirándose a nivel internacional, cómo iban a encontrar las fisuras de ese Estado para poder introducirse con una declaratoria, que se las copio aquí, que la copié textual cuando se reunieron en Tensa, que en esos años, en el 84, mencionar, reclamar, decir, denunciar que la recuperación del cuerpo de las mujeres era un vehículo de placer y era un espacio para el ejercicio de la autonomía, la transformación de la maternidad como un hecho deseado y deliberado, la apropiación de la sexualidad no como un acto más de recreación, como un acto más de recreación de la vida. Esas formaban parte de sus reivindicaciones tan radicales
tan radicales, pero por eso mismo tan feministas, porque se estaba hablando no solo de planificación familiar, porque evidentemente las mujeres cuando hablamos de planificación familiar anulamos la cuestión del deseo y del placer, porque solo estamos dirigidas a tener relaciones sexuales cuando queremos tener hijos. Y para los jóvenes, que América Latina es una población de jóvenes, para los jóvenes cuando tenemos relaciones sexuales no vamos a un centro de salud a buscar métodos anticonceptivos o una rutina para poder cuidarnos y tener una familia, ¿no? Estamos buscando el placer y construir desarrollar nuestras identidades y orientaciones sexuales, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, en esa línea de encontrar las fisuras del Estado, de formar parte y aprovechar las oportunidades que nos estaba brindando el marco internacional de los derechos humanos, esa cuestión de CEDAW y todo lo que se estaba hablando, pero nosotros lo sentíamos pero tan lejano de nuestras vidas, pero tan lejano de nuestra cotidianidad y nuestras posibilidades reales de avanzar, que a través de la organización, pues, empezamos a escribir, empezamos a hacer campañas, empezaron a trabajar en ello y empezaron a nombrar y enunciar todas esas dificultades o esos problemas, esas necesidades insatisfechas y no satisfechas en función a lo que las mujeres estábamos buscando. Le empezaron a poner un nombre y a posicionarlo en todos los sitios donde se presentaba la organización. Ya he pasado de hablar del movimiento a la organización. El movimiento feminista está, y siempre estará en la calle y actuando y creando y produciendo. Pero las mujeres necesitaban y necesitamos estar organizadas, tener una ruta de acción, tener un plan, un trabajo, cómo llegar al Estado. Y descubrieron, ya el marco del internacionalismo de Tarrant me ayudó a ver de cómo las mujeres empezaron a mirar al Estado, las instituciones internacionales y los actores estatales en un permanente y continuo mirada, ¿no? Pero en el centro se encontraba el conflicto, estaban todos esos actores ahí. Y el conflicto no se daba porque no hubiésemos tenido claras las necesidades respecto a la salud. El conflicto se da, y esa es una propuesta de Nancy Fraser, el conflicto se da por la interpretación que los actores estatales, los actores de las instituciones o del Estado que están presentes en todos esos espacios disputan con relación a esas necesidades. Cómo interpretan esas necesidades y por lo tanto cómo se desarrollan los discursos sobre ellas. Se produce la lucha por el estatus político, porque se simplemente a nombrar los derechos sexuales y reproductivos en los marcos jurídicos desde los años 80. Recién ahora, trasladándonos a España, en esta nueva ley de modificación, la ley 1/2023, por primera vez, haciendo un corte aquí, por primera vez en una ley, en la publicación del BOE de febrero de este año, por más que la del 2010 fuese un avance tremendo en términos de salud, interrupción voluntaria del embarazo y una conquista del movimiento feminista, no se hablaba de derechos sexuales reproductivos. En esta ley se recupera. En esta ley no solo se recupera y se enuncia como tal derechos sexuales y reproductivos, y se habla y se reconoce el aporte del movimiento de mujeres feministas a esta lucha. Eso es importante en la ciencia política, eso tiene un valor y no lo podemos dejar atrás, no lo podemos olvidar. Nombrarlo forma parte del estatus político que le damos a uno o a otro término. Entonces el debate está no en que la salud, el debate está en la interpretación. ¿Qué interpretamos por salud? ¿Qué tan acotado y qué tan amplio es ese concepto? Nosotros lo ampliamos lo más que pudimos. Lo ampliamos, pero le pusimos unas gafas enormes con respecto al sexo, a la sexualidad, al género. Mostramos que el sexo y la sexualidad son dos
dos corrientes que están ahí, dos campos, forman dos elementos dentro de un mismo campo, que hay que mirarlos juntos, pero para tener un análisis más complejo y completo, también hay que separarlo. No puede. Así como separamos la madre del hijo, porque no solamente es madre e hijo, la sexualidad y la reproducción son elementos del mismo registro, pero también hay que separarlos para poder ampliar nuestra mirada y poder cubrir y satisfacer las necesidades de la manera que las mujeres los estábamos exigiendo. Seguimos a la siguiente. Y ahí las campañas empezaron a ponerse en marcha en todos esos escenarios, a nivel de país, a nivel de región y a nivel internacional. Campañas que tienen que ver el aborto, el centro, como ya también Latifa lo mencionaba. Con respecto a la violencia, pues claro, políticamente correcto, no estamos, nadie se asume a favor de la violencia, ¿no? Estamos a favor de que las mujeres, nadie tiene el derecho de violentar a las mujeres. El tema es por qué pasa eso, ahí está la discusión, ¿no? Pero con el aborto no. Con el aborto las campañas siempre han sido muy agresivas y peligrosas, las campañas en esos años muy fuertes, liderizadas por las instituciones religiosas, que nos generaban culpa, que nos generaban miedo, que nos asumían a nosotros como las únicas responsables, y que cada vez que hablábamos de tener derecho a la autodeterminación sobre nuestros cuerpos, cada vez que se mencionaba violencia sexual, abusos y se denunciaba estas situaciones, pues el discurso era, y es que lo era y lo sigue siendo y sigue presente con otros, de otras maneras, pero sigue siendo que estamos a favor de eliminar la familia tradicional. Pero ¿qué es la familia tradicional? ¿No? Seguimos. Cuando yo les hablo de aprovechar el marco del internacionalismo, la relación, el círculo del Estado, los actores estatales y el marco internacional, me refiero de alguna manera a todo lo que se consiguió en los espacios de encuentro de las mujeres, donde la red de salud en este caso, como otras actoras, otras organizaciones, que quiero separar el movimiento y la organización para darle un valor, ¿no? Las organizaciones estuvieron presentes y lo movilizaron, lo construyeron, todos los encuentros feministas en América Latina, desde el 81, que fue el primer encuentro feminista, hasta los que ahora se dan, pero yo como he trabajado más o menos hasta el 2000, y en todos estos espacios paralelamente se estaban haciendo encuentros internacionales. No era mi país, no era la región, era internacional, porque también estábamos hablando de salud en Alemania, en Filipinas, en Uganda, en Brasil, donde se desarrollaron los primeros encuentros internacionales sobre mujer y salud. Todos esos impulsados por actoras, por sociedad civil, por actoras organizadas, por movimiento feminista que estaba presente discutiendo y reflexionando con nuevos significados, con nuevos conceptos y nuevos aportes a ellos. Y al mismo tiempo Naciones Unidas había abierto un paraguas inmenso, no abierto porque sí, sino porque estaba empujado, las mujeres estábamos empujando a que esto suceda. Y desde el 75 hasta el 95, pues estaban cada 5 años pues desarrollándose las conferencias. Y en cada una de esas conferencias la incidencia que se hacía para poder acordar un lenguaje, para poder enunciar de una u otra manera los temas que nos competen a las mujeres, era una lucha tremenda, porque el Vaticano en estos espacios se convertía en un Estado, siendo que el Vaticano no es un Estado, pero aquí la fuerza del Vaticano era tremendamente mayor. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la del 94, es clave, es un hito importante en la enunciación de los derechos sexuales y reproductivos, porque si bien se habla de la sexualidad, del derecho al placer, del goce y todo eso, pero no se logra, es tan fuerte la disputa en esos marcos, en esos lobbies de la coma, del acento, de la palabra que se va a intentar colocar ahí, que solo se colocan derechos reproductivos, no se coloca aún derechos sexuales. Sin embargo, como
Esos son marcos de referencia, la sociedad civil los va cogiendo y los va incorporando los estados van asumiendo al ratificar estos convenios, los estados van asumiendo responsabilidades y los van de a poco a partir de la exigencia de los movimientos sociales y de la acción colectiva organizada de las mujeres, los irán desarrollando en adelante. Pero si se fijan en el cuadro, desde el 81, todo el periodo del 80 y el 90, los eventos son uno tras otro, y los eventos en sociedad, los espacios donde nos preparamos para participar de los otros, y donde nos encontramos con mujeres de todas partes del mundo, que vamos viendo que nuestras realidades tienen muchas similitudes. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal, el patriarcado, las relaciones de poder que se producen con relación a la sexualidad como un sistema que organiza la sociedad, porque eso termina siendo la sexualidad, está presente en la vida de todas, desde las mujeres de Filipinas, Holanda, cualquier mujer del mundo, aunque lo viva de otra o distinta manera, porque las subordinaciones nos tocan en función de las condiciones en que cada mujer se encuentra, está presente, ¿no? Carmiña, disculpa, a ver si Sí. en 5 minutitos podrías cerrar. Pues vamos avanzando, si me lo pasas. Y te digo yo pasa, porque prefiero llegar a las conclusiones. Aquí. Esta acción de incidencia política del movimiento feminista latinoamericano y las organizaciones feministas, llamadas ya feministas en sus propios procesos de aprendizaje, lograron pasar de la opinión pública, porque una cosa es que lo hablemos, que se hable en los espacios sociales, en los sitios donde nos encontramos, pero otra cosa es que estas cuestiones de necesidades y satisfacción e interpretación se conviertan en debate político. Y nuestra vida cotidiana, estos temas llamados domésticos, que fue como nos fueron empujando a los márgenes de lo que realmente era importante, se convirtió en político, porque formó parte de las agendas de los gobiernos nacionales, de las comunidades autónomas, de las provincias, se incorporaron en las estrategias y programas en la academia, en las líneas de investigación, en los programas de las instituciones públicas. Y eso tiene un valor que debemos resaltar. Seguimos para poder llegar a las conclusiones. Conclusiones. Vamos a las conclusiones. En las conclusiones del trabajo, pues, lo que planteo es que el feminismo latinoamericano produjo transformaciones notables. No es lo mismo los años 70 que los 90, que los 80, ni que los 90, ni que los actuales. Notables en la política, en la manera en que se aprenden a disputar las interpretaciones sobre la sexualidad, el género, las identidades y los derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos es un aporte conceptual y político. Surge a finales del siglo XX, se construye en el proceso de historización de la experiencia y se va transformando en acción política. Es decir, es un marco de significado propio que se define como derechos sexuales y reproductivos. Tiene un impacto a nivel mundial en las agendas de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los estados y la comunidad internacional. Los derechos sexuales y reproductivos es un concepto en permanente disputa. En disputa en escenarios diferentes, porque las interpretaciones que surgen alrededor de estos derechos están determinantes en la organización de la vida, de la política sexual, de la economía, que su reciente politización no hará otra cosa más que abonar un nuevo terreno para complejizar aún más la lucha. Y lo estamos observando y lo seguiremos viviendo, con nuevos actores, nuevos escenarios y nuevas estrategias. El ejercicio de estos derechos están permanentemente cuestionados. Siempre hay obstáculos, relatos que no permiten que las mujeres los ejerzan y que gocen plenamente de estos derechos. Porque el acceso, que en un inicio hablábamos tanto, acceso a métodos, acceso a educación, no se trata solamente de acceso, se trata de la posibilidad realmente que tienen las mujeres de decidir de usar o no usar un método anticonceptivo.
Tener presente que cuando se atacan los derechos sexuales y reproductivos, se atacan los derechos humanos. Y de esa manera la democracia, la ciudadanía plena y libre de las mujeres. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se logra? De esa manera se está deslegitimando las instituciones del Estado y la comunidad internacional. Ahora, el negar que la violencia no tiene género, el negar el lenguaje no sexista, el negar todas estas cuestiones, deslegitimar toda la acción política de las mujeres, ridiculizar las acciones del movimiento feminista, perseguir a las defensoras de derechos humanos. La cultura termina siendo una carga para las mujeres. Las mujeres migramos, las mujeres salimos con todo un bagaje, con toda una historia, con lo único que tenemos cuando salimos de nuestros países, seguro que tenemos, es nuestro cuerpo. Pero realmente podemos decidir sobre ello. En el último informe del 2001 del Fondo de Naciones Unidas, del UNFPA, mencionaba que solo el 55% a nivel mundial, porque era el informe mundial 2021, de niñas y mujeres, se podría decir, porque ¿qué es decidir? Pues se podría decir que tenían derecho, que podían ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cuáles eran los indicadores? Podríamos cuestionarlo. Y en el informe del 2022, el UNPA menciona que es necesario, no, puedes pasarla, ya estoy acabando, que es necesario aún visibilizar que todavía no se han, por más de que hemos sacado muchas cosas afuera y que hemos puesto la ropa a tender, como decimos en América Latina, muchos trapitos sucios están fuera, trapitos que nadie quería ver, aún así todavía queda mucho que sacar y colocar sobre la mesa. Y una de las cuestiones presentes en este momento son la maternidad forzosa. Las campañas que se están promoviendo en América Latina denominadas Son Niñas No Madres, porque la maternidad forzosa es una violencia permanente, perversa hacia las niñas que son obligadas a llevar una maternidad producto de una violación. La presentación de esta última, pues lo dice todo, está presente la lucha sigue, el feminismo y la resignificación de los derechos sexuales y reproductivos se seguirá haciendo, la disputa estará presente, el desafío es que sea interseccional, que le demos sentido a esta palabra, que no se convierta en un campo minado dentro de la academia, dentro de las estrategias, de los programas, que no sea una palabra bonita para que todas nos sintamos bien, pero eso va a depender de todas las mujeres migrantes, migradas, del conjunto de las personas que vivimos la subordinación debido a un montón de indicadores, de elementos que nos permiten, nos obstaculizan aún más ese ejercicio, esas ganas, ese derecho de ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos. Mientras sigan habiendo grupos políticos de la ultraderecha conservadora, religiosa, grupos antiderechos que tienen presupuestos muy, pero muy fuertes y organizaciones y tienen estrategias y campañas fuertes. Y ahí vamos a mencionar, tengo que mencionar en España, hace oír, con fondos muy fuertes, con campañas perversas para ridiculizar un discurso de las gusanas, ¿no? Sigan estos actores presentes y están presentes en ese marco internacionalista porque están en Naciones Unidas, porque están en las organizaciones sociales, porque están en los partidos políticos y en el Congreso. No hay sitio donde ellos no estén. Están y están actuando para obstaculizar nuestros derechos. Pero nosotros seguimos en las calles y también nos vamos a desaparecer de esos espacios. Gracias. Gracias. Gracias, Carmiña. Bueno, por fin te vemos la cara. Desaparecí. Sí, es verdad. La presentación no nos permitía verte mientras estabas hablando. Bueno, creo que ha sido una presentación muy sugerente, muy reflexiva, que nos da muchos elementos para continuar analizando. Y en los poquitos minutitos que nos quedan antes de hacer la pausa, para
prepararnos a la segunda parte de la jornada. Yo voy a aprovechar que tengo el micrófono y te voy a hacer una cuestión. Desde lo que es el objetivo de la jornada que hemos organizado con el título Migración laboral y libertades sexuales de las mujeres. Quería preguntarte si tú de alguna manera habías hecho algún tipo de reflexión problematizando si la experiencia de la migración internacional, en este caso estamos hablando de las mujeres latinoamericanas, tenía impactos en las libertades sexuales de las mujeres y entre ellos en una mayor o menor o igual toma de conciencia individual sobre estas libertades y lo que tú has enfatizado mucho, que es en la capacidad de organización colectiva. Las organizaciones de mujeres, en este caso latinoamericanas, pues como estamos organizando esta jornada desde España, pues en el territorio español. No sé, a ver si nos pudieras dar alguna luz. Las mujeres cuando salimos de las mujeres que emigramos, pues salimos con un cúmulo de saberes que los situamos, saberes construidos desde la vida misma, desde el compartir, desde el aprender a hacer, a sobrevivir en nuestros territorios, las que pueden acceder a la academia o no, pero esos saberes, cuando llegamos a nuevos territorios, cuando nos movilizamos, muchas veces son descalificados y no están puestos en valor, porque nos observan como mujeres que vamos a venir o a reproducirnos porque queremos más subvenciones, porque ahora los bulos de la ultraderecha y el discurso de odio tiene la diana en la población migrante y en las mujeres como máquinas reproductoras, por un lado. Pero por otro lado, estas máquinas reproductoras no podemos ejercer, llamadas máquinas reproductoras, no podemos ejercer nuestra sexualidad, porque es que no podemos salir de nuestros espacios de trabajo, no tenemos el derecho de ejercer esa sexualidad, ese goce, ese placer, porque muchas trabajadoras domésticas pues apenas tendrán el sábado o un domingo o si lo tienen, porque trabajan los 365 días del año. Y la vida sexual se trata de goce, de placer, y esos derechos nos están siendo limitados. No están puestos. Pero como venimos con tantos saberes, que era lo que por donde empecé, las mujeres cuando llegamos nos empezamos a buscar. Nos gusta sentirnos, nos gusta acogernos. Y por eso es que surgen organizaciones en cualquier territorio de España. Sin duda hay una organización de mujeres latinas, de mujeres caribeñas, de mujeres que creemos que juntándonos vamos a poder primero sentirnos más acogidas, sentirnos en los afectos, construir desde el sitio en que cada una se encuentra para poder acceder a todo ese marco que consideramos un estado de bienestar, que en nuestros países pues los estados están en permanente no sé, de construcción ahí, no aparecen como deberían estar, y aquí nos damos cuenta que existe ese estado de bienestar, pero aún habiendo esos marcos jurídicos de bienestar, de una salud pública, ¿no? De que las mujeres no nos vamos, que si podemos llegar a ello, no vamos a morir por un aborto mal practicado como en nuestros países. Pero también venimos con una carga cultural muy fuerte que nos llena de culpa y nos llena de miedo y de angustia con respecto a la posibilidad de decidir realmente sobre nuestro derecho a ejercer, ¿no? Y eso pues es un aprendizaje permanente, una reflexión continua, y que la hacemos entre nosotras y que tenemos la suerte, las ganas, las voluntades de acompañarnos, de ejercer acompañamiento permanente, de escucha,
de sororidad entre nosotras. Entonces me parece que eso es una cuestión que debemos ponerla en valor permanente antes de pensar en las disputas y en los en la competencia y en las peleas que puedan existir entre las mujeres, porque es lo primero que se mira para dividirnos. Tenemos que por sobre todo las mujeres somos porque lo hacemos y ejercemos sororidad entre nosotras y nos organizamos y hablamos y exigimos, porque en el momento en que exigimos hay una posibilidad, existe una posibilidad de que haya una respuesta. Y si la hacemos en conjunto, seguramente las ventanas serán más, la puerta será más fácil de abrir esa puerta que si la hacemos de forma individual. Eso creo que forma parte del aprendizaje de las mujeres cuando migramos y de la fuerza que nos da de seguir hablando y formar parte de estos espacios. Muy bien. No quiero dejar pasar la oportunidad. Tenemos aquí ya un auditorio. Si alguien quiere hacer algún comentario breve, alguna pregunta. Si no, pues vamos a dar por cerrada esta primera parte, volviendo a agradecer y vamos a dar un aplauso a nuestras dos conferencistas de la mañana, Latifa Lamarty y Carmiña Kisbert. Muchas gracias, encantadas para nosotros, organizaciones tan pequeñitas, aquí en un rinconcito de España, desde Huelva, tener la suerte, la oportunidad de escucharos a las dos con esos discursos tan potentes y tan bien elaborados. Y es una suerte, es un goce y esperamos poder continuar colaborando en esa sororidad, en esas redes transnacionales que son tan importantes que fortalezcamos y seguir trabajando en estos temas, apoyándonos.